Bien, y tenemos bienes de entrevista en profundidad, Me gusta. Marceine, con un invitado extraordinario. Ya ha estado con nosotros. No, y además, no solo tiene una gran trayectoria, sino que además viene a hablarnos de su libro en estos días que a nosotros nos gusta Sí, hablar de verdad. literatura. Le damos la bienvenida a Renato Garín. ¿Qué tal, Renato? Hola, José Francisco de la Mara, a toda la audiencia de Agricultura. Buenas tardes. Bienvenido, bienvenido. Oye, partamos con El Patio del Poder, tu nuevo libro editado por Planeta. ¿Cuál fue la idea de este libro? ¿Ha sido éxito de venta? ¿Está en el ranking de los más vendidos? ¿Ya está en la segunda edición? ¿Cómo partió? ¿Cómo concebiste esta idea? ¿Algo que venías trabajando hace tiempo? ¿Algo que fue más reciente? Bueno, yo entré a la Facultad de Derecho el año 2004. Somos la misma generación con Gabriel Boric y con Bárbara Sepúlveda, entre varios otros. Somos una generación tristemente célebre, creo yo. Como hay varias como señaladas por la historia, que tienen la suerte o la mala suerte de quedar señaladas por la historia. Apenas entro a la facultad, empiezo a buscar algún texto, algún libro que me enseñe la historia de la institución que estoy habitando. No encuentro ningún tipo de publicación de nadie. Una escuela que ha ganado 6 premios de Historia Nacional, una escuela que tiene 4 premios de Humanidades, y nadie se dedica a escribir la historia de la institución que se habita. Entonces, eso para mí era un misterio desde que entré. Y después hay varios hitos, ¿no? Nos toca vivir una toma muy importante el 2009, cuando Gabriel se conoció nacionalmente. Después, el 2015, Gabriel Boric, ya siendo diputado, empuja fuertemente la elección de Davor Jarasis como decano en la facultad. Surge el libro de Alfredo Jocelyn Holt, ¿verdad? Que a mí me deja bastante mal posicionado ese libro en una lectura aguda. Y entonces me veo en algún punto obligado a tener una versión de la historia que no me deje como chaleco mono por un lado, y en segundo lugar tratar de explicar a mis cercanos, a mí mismo, a quienes me rodean, y luego por supuesto a los estudiantes, a los demás académicos, cómo es que una institución tan poderosa, con tanta influencia, con tanto poder, termina convertida en lo que está hoy día, ¿no? O sea, una especie de proyección del Instituto Nacional, de proyección de los liceos emblemáticos, en una crisis terminal, pienso yo, con una experiencia muy masiva de 400, 500 estudiantes por generación, sí. 350 docentes en total, 700 ayudantes inscritos en el pregrado, es decir, una experiencia de una masividad que se ha perdido ese lugar educacional que alguna vez fue esta facultad. Renato, tú en este libro, además de hacer como esta trayectoria histórica y política de la relevancia que tiene en nuestro país la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, tocas distintos hitos con personajes de nuestra historia que son muy relevantes, sobre todo desde que se inicia esta facultad allá en Bellavista, con, tú lo llamas este alessandrismo, con una proyección política, hasta pasar por presidentes como Ricardo Lago, también un pedazo de la historia de Pinochet. Cuéntanos un poquito como, como la fundación de esta facultad. Bueno, esta facultad, Mara, depende del alessandrismo directamente. Es un hijo de los dos Alessandri. Arturo Alessandri Palma es presidente, Arturo Alessandri Rodríguez decano. Arturo Alessandri Rodríguez le lleva a su padre el cuento de que hay muy poco espacio en la Facultad de Derecho a la oriente de la Casa Central. Y el padre, Arturo Alessandri Palma, con una constitución, la del 32, que se estaba ejecutando con el nombre del 25, piensa en un proyecto, creo yo, portaliano autoritario, muy personalista, donde se busca asociar, hasta el día de hoy, al derecho a la Constitución con el alessandrismo, ¿no? Y eso sale más o menos bien. En el derecho civil, Arturo Alessandri Rodríguez sigue siendo el gran nombre. Sin embargo, en el plano político, Gustavo Ross pierde la elección, después de muchos sucesos bien acaecidos esa elección, con Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Y entonces esta facultad tiene la suerte de que recibe un edificio del alessandrismo, y luego el radicalismo, con su política de educar es gobernar y con decenas de ministros y funcionarios de la facultad dentro del Estado, se empieza a igualar entonces la Escuela de Derecho de la Chile con el aparato público. Y entonces el poder que agarra el patio es tremendo, porque empiezan a caminar los ministros del radicalismo y los exministros del alessandrismo en el mismo lugar. Y es el único lugar en Chile donde estas dos facciones conviven en paz. Y eso es muy importante para entender el devenir de la facultad. Obviamente, eso dura lo que dura, porque el radicalismo también capota rápidamente, y luego viene el ibañismo, con sus propios abogados, con sus propios estafetas, hasta que llega la dictadura, ¿verdad? Y la dictadura se hace acompañar de estafetas civiles que son abogados de la Universidad de Chile. Antonio Bascuñán, primer decano, Miguel Otero Latrop, fiscal general de la universidad,
Hugo Caldera, fiscal de la Universidad de Chile, encargado de la Facultad de Derecho, que termina suicidado, ¿verdad? Años después. Es una historia de cómo la institución más poderosa del país va decayendo, decayendo, decayendo de la mano de sus alumnos empoderados en el Estado. O sea, es una especie como de asesinato de la madre, un poco esto, ¿no? Oye, y ahí cuando al principio partiste como que todo esto es un camino hacia cómo está la Escuela de Derecho hoy, con toda la definición que tiene, con todos los problemas que vemos. Bueno, hoy día en particular es una escuela que está en toma, ya podemos hablar de eso un poco más adelante. Pero además de la masividad, ¿cómo describirías hoy día a la Escuela de Derecho? ¿Cómo se están dando estas relaciones de poder, este aporte a la sociedad? ¿En qué está? En primer lugar, un espacio muy impersonal. Yo creo que esa es la clave del mundo universitario hoy día en todo Occidente. Son lugares donde la gente no se conoce, donde la gente no conversa, donde la gente no entiende la historia del lugar que habita y con un nivel de lectura bajísimo. O sea, el gran elefante en la educación universitaria chilena es que la gente no lee. Todos los estudiantes tienes que rogarles que lean. O sea, los profesores de primero, segundo, tercer año parecemos como Bonini, digamos, en el equipo de Bielsa, motivando a los jugadores, vamos, te quiero ver, ¿no? En un desgaste emocional muy grande para el docente, que en general vamos gratis a hacer clase de la Chile, son un puñado muy chico los que cobran y cobran grandes sueldos, Fernando entre ellos. Pero para el docente que está ahí por vocación, llamémoslo así, o por hacerle un bien a la facultad que te educó, es una cuestión muy triste, porque los estudiantes no van a clase, primero, son aulas vacías, no leen los textos, y en cambio tú sales de la clase, vas al patio y encuentras este lugar en permanente ebullición, digamos, siempre hay una chuchoca distinta, ¿no? Y entonces el docente o el estudiante que va a aprender, o la persona normal, llamémoslo así, comienza a ver que estos dirigentes políticos que son estudiantes un ratito, pero en realidad son dirigentes en el patio, de izquierdas o derechas, ojo con esto, no hacen ningún esfuerzo real en la carrera, con suerte sacan el título, pero a los pocos años los ven en los medios de comunicación, o millonarios, famosos, muy encumbrados, ¿cierto? Y entonces la pregunta del estudiante normal es, bueno, ¿para qué estoy haciendo lo que yo hago si el camino es otro? Y esa experiencia, esa reflexión, cuando se vuelve masiva, cuando 400 muchachos la hacen al mismo tiempo, bueno, tienes lo que tienes, una institución vaciada de su sentido institucional. Vamos a esa misma observación, porque el título tiene que ver con el patio. Claro. ¿Ya? Tú dices, las aulas están vacías. El objetivo pareciera ser entrar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y con eso ya prácticamente está logrado el gran objetivo, más Exacto. allá de sacar el título, sino que estar en el patio. ¿Qué ocurre en el patio? ¿Dónde pareciera que se generan estas cúpulas y esos contactos, nexos de poder? Bueno, en primer lugar son muchachos aburridos. Esta es la clave de esta nueva generación. Muy adicto al scrolling digital. Por ende uno los ve en el patio, pero están en sus teléfonos en el patio. Y además y creo yo que la pandemia en esto les hizo muy mal, ¿no? Porque hay un hambre de socialización, una especie de apetencia social muy intensa. Yo creo que esto es común en la Chile y en la Católica, que parecieran que van a conocer gente, hacer una especie como de gran mapa social. El networking. Exactamente, donde el otro deja de ser un fin en sí mismo, una persona a quien conocer, sino que pasa a ser un contacto o un medio para llegar a otro lado. Y esto en la profesión de los abogados en particular es muy intenso, es muy radical la manera en que el otro figura en la cabeza del abogado. O es un contacto, o es un cliente, o es un adversario, pero nunca es un ser humano, digámoslo así, valioso en sí mismo. Y esto cuando se reproduce a nivel estudiantil, lo que tiene es que son estudiantes que manipulan su entorno para poder subirse, ¿verdad?, a esta especie de trampolín político que los lleva luego a ser diputados o a ser autoridades del país, ¿no? Pero en algún punto ese trampolín se vence, porque donde pivota, creo yo, es en el narcisismo de los dirigentes. Lo que uno encuentra en muchachos de 20, 25 años es un narcisismo exagerado, que quieren ser dirigentes a como de lugar y que no leen nada. O sea, los comunistas no son marxistas, los liberales no saben quién es Rawls, los libertarios no saben quién es Hayek, pero están ahí, digamos, diciendo yo soy libertario, yo soy liberal, yo soy comunista, pero no son nada de eso, sino que son muchachos interesados en estar. Y ese estar se lo aprendieron a los profesores. Y ahí
A veces pareciera, quizá más que solo en la escuela de Derecho, sino que también en la universidad en general, como un peso exacerbado del alumnado en la universidad. Como que esto pasó en el Instituto Nacional, yo lo viví ahí, donde básicamente tanto los profesores como dirección bailaban al ritmo de algunos dirigentes que uno podría decir, bueno, esta es gente que está de paso más bien y que no necesariamente tiene la herramienta suficiente para gobernar una institución, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa en la universidad en Chile de Chile en particular, en este peso exacerbado, quizá en este rol que tienen los estudiantes y además también en esta politización que se da a tal punto que en algunas facultades quien tiene una opinión diferente a la hegemónica en esa facultad no solamente le hacen bullying, sino que hemos visto agresiones físicas, o sea, lo contrario a lo que debería ser un espacio universitario propiamente tal. ¿Por qué ocurre ese fenómeno en particular ahí con catalizadores en la Universidad de Chile? Quizá? Bueno, los profesores universitarios en algún punto de esta década han ido mutando una especie de parvulario, ¿no? Son una especie de parvulario, especialmente en primer y segundo año. Porque el primer y segundo año en esta universidad, en la Chile y en la Católica en particular, cumplen el rol de ser tercero medio. Y eso es porque la experiencia escolar original es muy mala. Desde el Grange hasta el colegio más pobre de Chile, es muy precaria la experiencia educacional chilena, ¿no? Entonces, en la universidad, el estudiante lo que encuentra es una especie de cajitas de militancia. Entonces, tú puedes militar políticamente, la militancia militante, digámoslo así, pero también el profesor empieza a habilitar un espacio de militancia de sus propias ideas. Que esto tan absurdo, que solo existe en Chile, creo yo, y en esta facultad, de que cada profesor inscribe de a 20 ayudantes cada semestre. Sí, eso es bien Impactante. O sea, la resolución de ayudantes tiene 52 páginas. Hay 700 nombres de muchachos que están en pregrado, que tienen rol de ayudante en la Facultad de Derecho. Eso no pasa ni en la Católica, ni en ninguna de las privadas, ni siquiera en la Universidad de Buenos Aires tomada por el peronismo hace 40 años, ni en la UNAM. O sea, esto es muy exclusivo de este lugar. Y surge, en buena medida, creo yo, porque esta colección de personas, de estos jovencitos, tiene un ejemplo claro que es Antonio Bascuñán. Y como Antonio Bascuñán Valdés, el conde de Zapallar, le fue tan bien en su carrera, ¿cierto? Y se transformó en esta especie de símbolo, ¿verdad? Como lo hizo él, juntando muchachos en su entorno y contándole una versión de los hechos que ellos repitieron hasta el día de hoy. ¿Y quiénes son esos muchachos? El decano, Fernando Atria, Enrique Barro, Nicole Neme. O sea, las personas más influyentes hoy día del mundillo jurídico vienen de este muchacho que, te insisto, es el decano designado a Pinochet. Y estos son antipinochetistas. Entonces, ¿en qué quedamos? Te das cuenta que es muy curioso. Y esto el estudiante, que son inteligentes, son astutos, se dan cuenta y dicen, mi profesor se acomoda aquí, se acomoda allá, y entonces el Atria que ven en el patio es un Atria distinto al que ven en la tele. Entonces dice, así hay que ser entonces, po. Hay que ser una persona acá y hay que ser otra afuera. O sea, ¿cómo te cuadra a ti que Pablo Ruiz Tagle, por ejemplo, alumno del San George, lo sacan del San George porque llegan los machucas, termina en el Tabancura? Ya, en el Tabancura es alumno de su mamá y de Carlos Larraín Peña. Carlos Larraín Peña como que lo adopta y hoy día es socio del estudio de su profesor escolar. Y resulta que tú vas a la facultad y es como el progre de la facultad. Explícame, ¿entiendes? O sea, esta contradicción, los estudiantes con este mismo humor se dan cuenta y dicen, chuta, Ruiz Tagle es progre en la Chile y es facho con la plata, digamos. Es curioso. ¿Te das cuenta? Porque no son ni una cosa ni la otra, que es la disputa que hemos tenido con Fernando y con otros más. Que es que en el patio le hacen un personaje a los estudiantes, después van afuera y resulta que son otra persona. ¿Entiendes? Entonces, claro, este vacío de liderazgo que tú ves en el Nacional, que uno ve en las universidades, se produce porque los profesores quieren ser populares con los estudiantes. Y para ser populares con los estudiantes, tiene que fingir que la agenda del estudiante va de la mano de la agenda del profesor. Estas son las tomas. Las tomas son casi siempre producidas de atrás por los profesores. Estas tomas pro-Palestina han surgido en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile, en el Centro de Estudio Árabe, que son los grandes activistas pro-Palestina de este país. De ahí salieron.
¿Entiendes? No es que los estudiantes un día vieron la tele y dijeron, ¡hoy qué masacre que hay en Gaza! Me voy a tomar la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Comprende? Eso no funciona así. Son profesores cuya agenda les es intervenida a través de los estudiantes, ¿comprende? En el patio. Entonces, la intervención universitaria ocurre desde el aula, el ayudante al estudiante, el estudiante genera un colectivo y ese colectivo se asocia al profesor. Esa es la dinámica. Bueno, vamos a ahondar un poquito más en eso. A la vuelta de esta pausa estamos conversando con Renato Garín, autor de El Patio del Poder. Volvemos en unos minutos. Bien, y ya estamos de vuelta. Vamos a continuar la entrevista en profundidad junto a Renato Garín, un gran historial, ex diputado, ex convencional constituyente y autor del Patio del Poder. Y quería preguntarte, Renato, a propósito de la figura de Gabriel Boric en la Facultad de Derecho, ¿cómo va cuajando este personaje con su liderazgo en la facultad y después su influencia constante, tal como la mencionaste anteriormente? No cuaja. No. El Gabriel Boric que yo conozco, al que yo le tengo afecto, la primera capa de la persona que yo conocí al menos, era una persona desadaptada, inadaptada creo yo, muy incómodo con el lugar que habitaba, que se refugiaba en la literatura para no estudiar derecho y que se sentía mucho más, creo yo, perteneciente, sentía una raíz mucho más profunda con el campus de humanidades, Gómez Millas, que en derecho se le llama Gómez Midjans, o también la Sorbona de Macul, que esa es más intelectual. Gabriel y su grupo muy tempranamente, ya como en segundo año, empiezan a habitar ese otro lugar. O sea, yo tengo recuerdos de que se iban en micro, todo este grupo de los autonomistas, a escuchar charlas de Carlos Ruiz Encina, que es la persona clave, ¿verdad? Que es un experto en Gramsci, que es este autor del marxismo cultural italiano, y por ahí Gabriel Boric se nos izquierdiza, ¿ya? Esa es como la vertiente doctrinaria ideológica que tiene Boric, y por eso que es tan estético, ¿cierto? Y cambia tanto de opinión, y es tan voluble, es porque es gramsciano. Los gramscianos son así. Claro. Pero él, su relación con la Facultad de Derecho es muy tensa, es muy incómoda, él es un mal alumno, no le gusta lo que está estudiando, es inadaptado, pero aún así, al ser una persona muy amorosa con su entorno también, el primer Boric era muy, muy amoroso, una persona gentil, y también hay que decirle, un elemento de su biografía, era muy buen mozo. Ah, mira. Al punto de que la profesora Sofía Correa Sutil, casada con Alfredo Jocelyn Hall, decía a los cuatro vientos que era muy buen mozo, ¿no? O sea, esta especie de amor platónico, este enamoramiento muy curioso, el que todos somos testigos, de una profesora ya en sus 50 años con un estudiante de sus 20, produce después la locura terminal, creo yo, de Alfredo Jocelyn Hall hasta el día de hoy, que lanza epítetos de manera, creo yo, muy poco meditada. Entonces Boric se va adaptando a la facultad al ser ayudante de esta historiadora, que tampoco es abogada, que estudió en la Católica, ¿cierto? O sea, que se parece un poco a él. Cuando tú lo escuchas a él, en sus visiones historiográficas, ¿viste? Que hay como un Boric historiador, ¿no? Son las tesis de la Sofía, de derecha. Para que la confusión sea total, digamos, esto es una historiadora de la derecha. Y que más encima, digo, para que la confusión sea aún peor, ella, su marido, la Lucía Santa Cruz Sutil, que es prima de ella, y su hijo, Juan Luis Santa Cruz, van a estudiar historia de Chile a Oxford, ¿no? Igual que mi primo Alejandro. Pero todo el mundo que tiene algo de cultura oxoniense sabe que en Oxford no se estudia historia de Chile. No hay ningún profesor en Oxford experto en historia de Chile. Ese lugar es Cambridge, donde estaba Simon Collier. ¿Entiendes? Entonces estos historiadores de Chile, como Jocelyn Hall, como la Sofía Correa, como Alejandro, como la Lucía Santa Cruz, como Osa Santa Cruz, son historiadores de Chile curiosos, porque no están en el tronco de Cambridge, sino que están en este otro lugar donde no hay tradición de historia de Chile. Y de ahí Gabriel Boric saca sus tesis historiográficas, su visión del Partido Comunista, su visión del Partido Radical. Es por lo que dice la Sofía Correa, ¿no? Y después de la toma del 2009, que es el gran hito en su carrera, la Sofía lo saca de su grupo, obviamente. Alfredo me saca a mí del grupo, yo me voy peleado con él, obviamente. Y ahí viene la segunda parte de Gabriel Boric, que se vuelve ayudante ahora de José Salaquet y de Carlos Ruiz Schneider, el otro Carlos Ruiz. Y ahí se nos transforma en este Boric como intelectual, ¿verdad? Lector, filósofo, ¿cierto? Que el diputado Boric. Pero el primer Boric, que te insisto, al que yo le tengo afecto, era un inadaptado, que no le gustaba el lugar que habitaba y que prefería leer derecho
y eso me parece bastante razonable. ¿Ya? Y hay un rechazo en él, creo yo, bastante visceral y correcto a esta dinámica del patio. A él no le gustaba la dinámica del patio. Y sin embargo, termina arrastrado en esa lógica, creo yo, contra su voluntad. Si tú miras su gabinete original, con las personas que él Eso realmente te iba quería a gobernar, preguntar. No hay de la Facultad de Derecho de la Chile es prácticamente. que los y evita, después, los evita. y hoy día dominan. Exactamente. Y eso ¿Cómo ves tú ese...? es porque a él no le gusta, tal como a mí no me gusta y como a las personas lúcidas no nos gusta esta idea de que porque estás en un patio vas a tener una pega asegurada. Sí, que eso es curioso, al menos desde el punto de vista de la institución meritocrática, es curioso, ¿no? Que el mérito sea estar en un lugar, habitarlo. Y como a él no le gusta, dice, bueno, no voy a tener interior a nadie que sea abogado de la Chile y que asiche medicina en la Chile. En Sexpress, tampoco. Un ingeniero, Giorgio Jackson, de San Joaquín, que es otro patio influyente, pero ahí al otro lado, ¿cierto? Hay que tomar el metro bien largo. Después, ¿con quién iba a gobernar en su vocería? Con Camila Vallejo, que ahí sigue, que es de geografía en la Chile, de Gómez Milla, ¿no? O sea, su entorno más inmediato, la Moneda, iba a ser un conjunto de ministros no vinculados con este lugar biográficamente. Y se le empiezan a caer uno a uno. Pero lo interesante es justicia. Claro, Marcela Porque Ríos. Marcela Riego, ella no es abogada. Para nada, ni siquiera tiene un pariente abogado. Exacto, entonces ahí es donde más se nota como esa distancia. La tirria. Claro, ahí se nota esa distancia que tiene, porque finalmente es el ministerio De la Chile. de la Chile y de los abogados. Claro, de hecho creo que el 90% de los ministros han sido abogados de la Chile. Incluso Teodoro Rivera es de la Chile. Sí. O sea, en el piñerismo también está Teodoro Rivera, ayudante de la Luz Fulne. Entonces tú lo que encuentras en Boric, y en mi generación creo yo esto está bastante extendido, es como que te gusta la facultad por un lado, pero detestas a la facultad por el otro, ¿no? Porque la dinámica social de la facultad es bien intragable, bien intragable. Y eso al presidente de la República no le gusta. No le gusta, por ningún motivo. Mientras que a Ricardo Lagos le fascinaba, por otro lado. Mientras que a Patricio Aylwin también le encantaba esa chuchoca. A Boric no le gusta y él le evita esa chuchoca. Y en cambio, cuando se le van cayendo las torres, los alfiles, los caballos del tablero, tiene que recurrir a personas que tengan ¿qué cosa? Capital social en la centroizquierda. Esto es. Y el capital social en la centroizquierda, ¿dónde se junta? En el patio de la Universidad de Chile, fundamentalmente en la Facultad de Derecho. Entonces, Carla Toá, generación 87, después ya se va, se titula en Italia. Lucho Cordero, ¿cierto? Alberto Van Claveren, Diego Pardou, Matías Mesa, y así. O sea, tú puedes hacer Javier Velasco, Gonzalo Winter. El entorno del presidente empiezan a ser abogados de la Chile. Y esto es muy notable, porque es lo mismo que le pasa a Allende, lo mismo que le pasa a Pinochet, lo mismo de Aylwin, lo mismo de Lagos. Oye, Renato, y pasando a otro tema quizás que puede estar relacionado también, que es al momento político del Frente Amplio, el presidente Boric en particular. ¿Cómo te parece que está viviendo actualmente el gobierno ese movimiento político después de haber hecho una alianza con el socialismo democrático, haber tenido complejidad en cuanto a al manejo del programa, a que la opinión pública los obliga a moverse del programa, a abandonarlo, a tener que dar constantemente estas señales hacia su electorado, pero por otro lado, y esta imagen es muy gráfica, la reacción que tiene el presidente Boric respecto al perro Matapaco, que hay un gesto que ni siquiera se atrevía a nombrarlo, a ese perro aquel. ¿Por qué se está dando esa dinámica en el gobierno, a tu juicio? Bueno, yo creo que el asunto central tiene que ver con la falta de formación doctrinaria, ¿no? Tanto en el Partido Comunista como en el Frente Amplio es muy difícil encontrar su doctrina. O sea, yo, a veces tengo la paciencia para ver sin filtro y escucho en el panel de la derecha permanentemente la idea de que estaríamos ante marxistas, chavistas, activistas, digamos, de una doctrina muy clara. Y uno después escucha al otro lado, a lo Eric Campos, Juan Andrés Lago, y escucha una mazamorra, digamos, de cosas que no calzan con la descripción que hace la derecha, ¿no? Entonces, ahí parece que hay una lectura desde la derecha muy poco precisa de qué es lo que realmente son el partido, qué aprobó dignidad, digamos, como colectivo. Y es porque no entienden esta dinámica universitaria, ¿no? Que estos son colectivos universitarios que luego se toman los partidos políticos. El Partido Comunista está tomado por jovencitos universitarios.
contra la voluntad de Carmen Hertz, contra la voluntad de Lautaro Carmona, contra la voluntad de Guillermo Tellier en su momento. A ellos no les gustaban estos pendejos alzados. Yo creo que ningún partido gustan del todo. Y en el Partido Comunista incluía Carol Cariola, Camila Vallejo. Claro que Carol Cariola ha sido bastante inteligente para asegurar su cupo senatorial en Valparaíso, que es lo que la tiene obsesionada, ¿verdad? Toda su vida, incluso su intimidad, la está dirigiendo hacia eso, ¿cierto? Hacia su objetivo. Está emparejada con un diputado de la quinta región ahora. Así que Sí, claro. No, si por intimidad no se refería a otra cosa. no, es que no sé, no sé. No, es que eso es muy importante. La cama, en esta generación, está muy direccionada a la política. Te diré incluso que son la misma cosa. Bueno, yo ahí te quería preguntar, porque de ti también se han escuchado fuertes críticas que tienen que ver como las relaciones universitarias, de estas convivencias que habían de personas que hoy día conforman el Frente Amplio y sus distintos partidos, como desde Catalina Pérez vivía con Giorgio Jackson y tenían estas casas comunes y estos estuvieron emparejados. Uno de repente conoce una o dos relaciones, pero después te das cuenta que muchos de ellos fueron amigos que pololearon con la misma, que después aquí y acá, bueno, lo mismo que cuando salió el tema de Democracia Viva, supimos que Catalina Andrade era la pareja de Catalina Pérez y estaban allá en Antofagasta todos juntos. Entonces, también como esta cúpula también traspasa estas relaciones entre el poder y la intimidad. Bueno, es que una generación, no solo en la izquierda, esto también está en la derecha, donde lo público y lo privado se difuminan a tal punto que son lo mismo. Y entonces ya no hay relaciones privadas y relaciones políticas, sino que es una gran masa de interacciones humanas, ¿no? Tampoco hay que imaginarse una generación orgiástica. Son fome, ¿no? Y si son bohemios, son más bien alcohólicos, ¿no? No hay que imaginarse esa idea como de una generación volcada al carrete, ¿cierto? Sería más entretenido, habría más cosas que decir, ¿no? Pero son más bien fomes, creo yo, ¿no? Y esta falta de doctrina, ¿no? De lado y lado, lo que hace es que todo queda entregado entonces a las pulsiones humanas, ¿no? Y las pulsiones humanas, según Freud, son dos: Ero y tánato, ¿cierto? Los tanáticos son peleadores, son rosqueros, ¿cierto? Y los eróticos, ¿cierto? Son amistosos, terminan encamándose, ¿cierto? Tienen problemas por esa índole, ¿verdad? El Frente Amplio es más bien erótico, ¿sí? Gran parte del Frente Amplio es más bien erótico. Hay una gran relación de pololeos, de cosas intermedias, ¿cierto? De gente que trabaja junto y después se casan y el divorcio termina afectándolo en el trabajo. En fin, hay una dinámica de lo público y lo privado muy marcada. Pero sobre todo, creo yo, y cuál es la raíz del fenómeno, es que las universidades aprenden a mezclarlo todo, ¿no? Y creo que la experiencia universitaria política, este dirigente que se forma en la universidad, aprende que todo es cancha. O sea, que si quiero conseguir un objetivo, el pololeo es parte de esa estrategia, el ser ayudante de un profesor es parte de esa estrategia, conseguir financiamiento es parte de esa estrategia, tener capital social es parte de esa estrategia, y entonces toda la vida de la persona dirigente se vuelca a tener un poquito más de poder. Y ahí viene la frustración, que es lo que yo veo en Boric, lo que vi en Jackson muy cerca, lo que veo en Crispi, en Catalina Pérez, por supuesto, y los demás, que es que encuentran que el poder que tienen es muy poco, es muy penca. Entonces dicen, oye, toda mi vida, desde los 15 años, hueveando en la política, para venir a sentarme a la Cámara de Diputados, cagado de frío, apretar un botón y a ver a de la carrera pegarle combo al otro, digamos. O sea, y esa es la dinámica. Entonces, el político normal, que quiere más, entiende esta apetencia, ¿cierto? Muy pequeño, burguesa, de ser alguien, ¿cierto? Y todo eso, los lleva a decir, o sea, el poder no está en ser diputado. Entonces, si soy senador, de verdad va a haber poder. Si soy ministro, de verdad va a haber poder. Si soy presidente de Chile, 2 veces va a haber poder. ¿Me entiendes? Pero no, se dan cuenta, ya arriba, comprende, ya cuando hicieron toda esta escala y gastaron toda su vida y no leyeron nada, ¿cierto? Y ya están separados 2 veces, ¿cierto? Y todo el asunto, que no hay poder en lo que estaban buscando. Porque el poder ya no está en la política, ¿comprende? Claro. Está en estos otros 8 grupos económicos que dirigen sus directorios, ¿cierto? Y ahí no llega siendo Frente Amplista. Ahí llega Ena von Baer, Rodrigo Ginspeter, ¿cierto? Nicolás Izaguirre con los Luxis, ¿verdad? Pero no la Cata Pérez. Entonces, ¿cómo hace la Cata Pérez para insertarse en la élite multimillonaria si es solo una diputadita? Esa pregunta los vuelve locos.
cómo se insertan en esta elite de la gente bien, de la gente linda, de Zapallar, de Cachagua por último, ¿cierto? Si no soy nadie, si solo soy un diputado. Y esta tortura individual es lo que los lleva a ser corruptos, a que les guste el dinero, a vincularse con los millonarios, ¿verdad? Esta idea de yo no soy nadie y gasté toda mi vida en ser nadie, ¿sí? ¿Entiendes? Y esa experiencia, que está muy claro en Jackson, creo yo, la frustración de Giorgio es eso, también está en Boric. Y entonces Boric ya está pensando en ser presidente de nuevo. O sea, no ha terminado su primer gobierno y ya está pensando en su segunda campaña presidencial. Esto es como los niños cuando están comiendo y no se han terminado el primer helado y ya están pensando en el segundo helado que se van a comer. Y esto es por esto, porque llegan al poder, llegan a ser presidentes, lo que sea, y se frustran porque el poder real del poder político es cada vez menor. Andrónico Luxis tiene 100 veces más poder que el presidente de Chile, ¿comprende? Entonces viene la pregunta del político, ¿cómo me acerco al poder real? ¿Y ahí te parece que esta visión o este destino manifiesto que tienen los dirigentes políticos del Frente Amplio, Pro Dignidad, va a hacer que el Frente Amplio sea un experimento que tenga duración hasta ahora o puede ser proyectable hacia el futuro, dado las dinámicas que hemos visto? Porque pareciera que el Frente Amplio, en particular el Frente Amplio, está vivo, pero espiritualmente está muy golpeado, especialmente después del caso Convenio, especialmente de haber llegado al gobierno. Mira, yo siento que el proyecto que armamos está muerto desde 2018. ¿No? Yo tengo muy clara la jornada en que me fui a mi casa caminando en Valparaíso, sintiendo que estaba en una experiencia que estaba rota por dentro. Entonces, para mí ya el Frente Amplio, como su proyecto original, no existe. En el momento que se va al pacto con el Partido Comunista, que se rompe el eje liberal que teníamos, ¿verdad? Que se deja de defender el capitalismo, que de pronto se vuelve un muchacho anticapitalista, siendo que gozan el capitalismo como el que más. Porque la crítica que hay que hacer, de nuevo, la crítica a la derecha es siempre poco precisa. El problema no es que Camila Vallejo ande con una cartera Gucci. No, el problema no es ese. El problema no es que Carol Cariola pasee por el título del lujo al Parque Arauco para comprarse un abrigo y ser senadora. No, el problema no es ese. El problema es que ellos gozan el sistema que dicen que se basa en la explotación humana. Entonces, a ver, ¿cómo? Si no te gusta el sistema, ¿cómo es que lo gozas tanto, digamos? ¿Cómo es que está en la primera fila de los conciertos, en el Margot, digamos, en el Baco, en Zapallar? O sea, ¿por qué no haces de tu experiencia humana algo menos gozador del sistema que no te gusta, no? Y esto está en Boric, en Jackson, en Winter, en la Maite, en la Catalina, digamos, o sea, que gozan el capitalismo. Y entonces su anticapitalismo no es de verdad, es una pose. ¿Para qué? Para gustarle a esta izquierda universitaria y comunista, ¿verdad? Anticapitalista, que ellos creen que iba a ser mayoría. ¿Entiendes? Con el estallido social. Claro. Pero ahora lo que va a venir es que de la mano de Gabriel Boric, el gran camaleón, se van a volver una fuerza capitalista. A lo Lago, a lo Mapu. Tiene el ejemplo del Mapu muy claro. Y al Mapu le fue muy bien haciendo esto. O sea, ¿cuántas veces se dijo el Mapu se murió, el Mapu se acabó, ¿cierto? Ahí está Tironi, ahí está Correa, ahí está Brunner, ahí está Flores, multimillonario. No hay ningún Mapu que esté mal, digamos, salvo uno. 2 o 3, digamos, pero todos los demás o son millonarios o tienen sus carreras hechas. Entonces, lo que va a pasar con el Frente Amplio es que van a terminar siendo una especie de PPD. Y lo que quieren, de hecho, es terminar al PPD Claro. mediante la reforma electoral para ocupar ese nicho electoral. Y si lo logran, que pareciera ser que lo van a lograr, van a colocarse en una posición intermedia entre el Partido Comunista y la antigua Concertación. Y eso lleva, por matemática, pienso yo, a una segunda campaña presidencial de Gabriel Boric y probablemente a un triunfo de Gabriel Boric. Ay, y tú lo ves precisamente como un camino fructífero en el fondo, porque finalmente una defensa del modelo que tanto criticaron, de la centroizquierda que tanto criticaron, el neoliberalismo que tanto criticaron, eso va a generar, como decís tú, tirria en el Partido Comunista. Esa alianza se tendría que romper, y habría que ver cómo la centroizquierda reacciona a esto. Bueno, ya hemos visto que también la centroizquierda hoy día ya ha cedido a todo tipo de pactos, pero tú ves que este cambio, este giro, que es bastante 180 grados del Frente Amplio, va a ser positivo en su proyección política. Sí, porque es un país que premia a los conversos. Esto pasa en la derecha y pasa en la izquierda. O sea, los conversos suelen tener poder después de la conversión. Y además hay que considerar en la ecuación, que una cuestión que la gente de derecha no está viendo, que es que viene un gobierno de derecha y va a ser horriblemente malo. O sea, no hay que ser pitonizo para adivinarlo. O sea, Evelyn Matei, si gobierna, va a gobernar con los gerentes de Piñera, que son gerentes.
las mejores cuadros de Chile Vamos están yendo a ser alcaldes. Encontraron que su vocación ahora es pagar las deudas municipales, curioso. O sea, Jaime Belolo ahora quiere el tránsito en Providencia, digamos, después de que era upado por José Antonio Caz en mi distrito. Es muy curioso. O sea, ¿con quién va a gobernar el Matei? Y peor a un José Antonio, digamos. O sea, yo se lo he dicho a la gente republicana que tiene la gracia de hablarme y invitarme a tomar café, que para qué quieren gobernar. Porque un gobierno de derecha, ahora sí, ahora de verdad, va a tener al Frente Amplio Partido Comunista en la calle. Claro. Ahora de verdad, ¿entiendes? No, no como el 19 que los echaban, yo lo vi con mis ojos, los echaban de las marchas. Ahora sí van a mover la gente. Entonces, un semi-estallido o una crisis de verdad con Evelyn Matei, con José Antonio Caz, lo que va a traer como consecuencia es el fin del modelo económico. Porque ya nadie va a seguir invirtiendo en Chile, o sea, la salida de las fortunas, digamos, hay gente yéndose a Londres, las fortunas yéndose del país, las clases medias dejando de creer en el modelo económico, lo que va a traer como consecuencia otro gobierno de la izquierda. Evidentemente. Y el que va a estar mejor parado por nivel de conocimiento, por su posición táctica en el tablero, es Boric. ¿Comprende? Y Boric está haciendo esto de manera premeditada. Mira, para cerrar, yo conocí a Gabriel Boric en el 2004. El 2004 se presentó a la elección de representante transversal estudiantil. Perdió. Después se metió el 2005 a representante de generación. Perdió. El 2006, representante transversal. Perdió. Y ya el 2007 empezó a ganar. 2007, 2008, candidato. 2009 la toma. 2010, candidato a senador universitario. Gana. 2011, presidente de la FECH. Gana. 2013, diputado. Gana. 2017, reelección de diputado, gana. Después presidente de Chile, gana. Él no sabe hacer otra cosa que ser candidato presidencial o candidato a algo. Ojo con esto. O sea, vamos a tener a Boric por mucho tiempo. De las pocas cosas inteligentes que ha hecho Fernández Chadwick, otro del patio, fracasado, él fue pésimo, no se tituló tampoco, pues ama a Gabriel, pues esta relación entre Fernández y Boric tan profunda, tiene esta historia de la facultad, rechazados por la facultad, tontorroneados por la facultad los dos. ¿Qué dice Fernández? Dice, van a tener que mamarse a Boric 40 años más. O sea, la derecha va a tener que mamarse este Frente Amplio unos 40 años más, pero va a ser un Frente Amplio a lo Mapu. Vamos a ver Frente Amplista en los directorios de las empresas, vamos a ver a Crispi probablemente trabajando con Tironi, los que son abogados van a tomar grandes clientes y se van a insertar en este sistema y el sistema los va a cuidar, porque van a ser la parte izquierda de la defensa del modelo chileno. Y eso es precisamente lo que queríamos evitar en la fundación de esto, no ser el Mapu, no terminar siendo la fuerza izquierda de los Luxic. Que para allá va el asunto. Bueno, interesante conversación con Renato Garín, autor de este libro, El Patio del Poder. También hablamos de actualidad nacional. Renato, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición. Muchas Voy a ir a tu librería al agua. De todas maneras, muy invitado. Vamos a organizar algo. Sí, ahí, pues, una un firmatona lanzamiento ahí, una firme libro, algo así. Sí. Bien, pues nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta con más llegó la hora.